Muy bien, hemos tocado Sí, no Nerón. el imperio, sino Sí. el emperador. Bien, porque es un personaje que últimamente he visto que algunos historiadores, o algún historiador, mejor dicho, trata de rescatar la figura de Nerón, Sí, no era malo del porque todo. uno dice el tipo tocaba el arpa mientras incendiaba Roma. No, es como también no era tan así, ¿o sí? Puede ser que en algún sitio, viendo algún edificio que arde, pudo haber estado recitando no sé qué versos de... Hay un autor que escribió durante un incendio, pero el tema era que si bien no era un emperador tan negativo como quedó con la persecución a los cristianos, que Roma ya había tomado costumbres salvajes en el circo, había lucha de gladiadores o gente arrojada a las fieras, o incluso cuando construyeron el Coloseo, que podía ser inundado, había lucha náutica, ¿no? Barcos que... Y se mataban en serio, Sí, se mataban en no serio. que jugaban al fútbol. Sí, se mataban en serio. O sea, Roma ya estaba en franca decadencia. No era la Roma, Moralmente en decadencia. la Roma pastoril No, de no, Virgilio. non erano i buoni contadini. Ya había una decadencia Sí, moral, moral, ¿no? porque eso de ver matar gente, Divertirse con la divertirse sangre. con la sangre, Como el toreo español, bueno, pero eso, bueno, solo que es, sí, es el instinto sí, cruel, ¿no? Que se divierte con la sangre del animal, porque no le permiten que haya luchas, pero estoy seguro que si hubiese posibilidad, volverían los gladiadores. ¿usted cree? Yo creo, Pero yo creo que ahora el fútbol lo reemplaza. Muy bien. Hay el fútbol, cambiando un poco de tema, es algo... El opio de los pueblos. No, es el opio de la Argentina, pero aparte de ser el opio, para mí el fútbol es un modo en que, de un modo civilizado, la gente se transforma en otra cosa. Justamente, ¿no? El es el instinto... gran mérito del fútbol. Claro, es Sí. evitar la violencia. La violencia o la histeria de la gente. Claro. ¿No? Porque Si ahí tenés el estadio, haces lo que quieras y Ahí después volvés sí. a tu casa y sos una persona normal. Y sí, ¿No? sí. Cambiando de tema. Sí. Bueno, volvamos a Nerón. Nerón. Entonces, aparece en Roma esta secta judaica que no sabían bien lo que era. Los cristianos. Claro, ni siquiera el nombre cristiano lo conocían. Aparece en Antioquía el nombre cristiano. ¿Y cómo se llamaban? Sí, los seguidores de Jesús, de ese judío que dicen que está vivo y estaba muerto, ¿no? Ahora, una pregunta. ¿Eran pocos o eran muchos esos? Eran pocos. En Pocos. realidad, sí. No eran cifras, digamos, parecidas a las actuales. No, pero por ahí leí que a principios del siglo IV los cristianos eran el 10% del imperio. Sí, en por total. Ahí, del siglo IV. Cuarto, la mayoría en Oriente, donde en Sí. algunos centros llegaban al 50%. Bien. Pero en el Occidente eran 1, 2, 3%. Eran pocos. Pocos. O sea, el cristianismo no se difundió tan rápidamente de un modo, digamos, no era fácil. igual. Claro. Yo, por ejemplo, sé que en Egipto fue muy bien recibido. Sí. En Armenia fue muy bien recibido. El año 302. Claro. Creo que era que el Tiridates de Armenia declara que la fe cristiana es la oficial de Armenia. Claro, fue la primera nación nación oficialmente los cristiana, armenios. Sí. Ahora, es interesante que algunas culturas están como más dispuestas a recibirlo y otras, al contrario, están como, o sea, tienen como mayor resistencia o sienten mayor contradicción entre su propia cultura y este mensaje, ¿no? Ahí está. ¿Ves eso?
es tema muy amplio y muy serio que estudian los que, en fin, se animan a estudiar la misionología. Misionología. Claro, cómo es que la fe entra en algunos ambientes con facilidad, en otros con dificultad. Bien. En la India, gente muy religiosa, sin embargo, no entra con facilidad. Y eso que el hinduismo no prohíbe otras religiones. Son diversos caminos para llegar a Dios. Sin embargo, la fe cristiana no se propaga con facilidad, ¿no? El Gandhi mismo rechazó directamente el bautismo. Sin embargo, cuando se afeitaba a la mañana, recitaba las 8 bienaventuranzas del Evangelio. Y las ideas de él son evangélicas. Las de Gandhi. Sí. Rezaba con fórmulas politeístas, pero hablaba de Dios simplemente. ¿Ves? Hay una oración que él enseñaba al pueblo de la India. Raghupati Raghvara Jaram Patita Pavana Sitaram Ishvara Allah Teronam Sabako Sanmati de Bhagavan. Raghupati y Raghava son el mismo Dios, Padre e Hijo. La esposa de Raghupati, Sita, purifica al hombre. Te honran llamándote Ishvara o Allah, hindúes y musulmanes, sí. Que el Señor nos conceda una mente pura. Crea en mí un corazón puro, del Salmo 50. Sí, sí. Totalmente cristiano, pero con palabras politeístas. O sea, Gandhi entiendo que considera que estos nombres son diversos nombres de una misma realidad. De una misma realidad. Una cosa así. ¿No? Y para él eso no tenía dificultad, ni el bautismo significaba exigencia. Ya lo estoy practicando, pensaba él. Él pensaba lo que eso. justamente Jesús enseñó. ¿No? Y así murió. Sus últimas palabras, Jairam, Jairam, oh Dios, cuando recibió los 3 tiros. Las últimas palabras de Gandhi Sí, fueron sí, esas. No invocó a dioses, oh Dios, oh Dios. Al Dios. Sí, eso fue lo último que dijo. O sea, parecería que en el fondo, volviendo a la idea de los dioses y el Señor, que sobre los dioses hay un Dios. Hay uno que es el un regreso a la todo. unidad Ahí está, de un solo Dios. Bueno. Y trascendente, en fin, con una palabra moderna. Bien, volviendo a Nerón. A Nerón. Entonces, en Roma, en el judaísmo romano, Sí. que dicen que deja mucho sello en el rito de la Iglesia Católica. Eso me interesa, padre. Después me explica Sí. cómo se celebraba la misa en el siglo I. Muy bien. Antes de que me olvide, le quiero hacer eso esa pregunta. A eso volveremos. Bueno, ahora Nerón. Nerón Sí, fue sí. el primer emperador que persiguió a la A iglesia. la Iglesia, sí, señor. Porque le echó la culpa a los cristianos, A los según la cristianos. tradición. Sí, o según señor. una tradición. Sí, sí, Eso sí. es auténtico. Sí, y le echaban la culpa a los cristianos porque en Roma de aquel momento los cristianos eran personajes raros, le decían enemigos del género humano, porque no vivían al modo de los romanos. No adulteraban. No adulteraban, eran monógamos. Porque me acuerdo, disculpe, Sí. Tertuliano dice que fue bueno, usted lo conoce bien a Tertuliano, primer dice, escritor la diferencia entre nosotros es que nosotros tenemos todo en común menos las mujeres. Menos las mujeres. Y ustedes no tienen nada en común excepto las mujeres, decía Tertuliano. O sea, los cristianos realmente, sin idealizar a la iglesia del primer siglo, tenían una vida moral Sí, muy alta. alta, Sí, sí, sin idealizar. y se exigía eso. Se exigía en la iglesia. Sí, exigía la Si no, los iglesia. excomulgaban, Tal cual. ¿no? ¿No? Te echaban de la iglesia. El momento de la conversión para el nuevo cristiano era el bautismo, que es el sacramento de la penitencia. Entonces, ¿crees en Jesús? Sí. ¿Aceptas lo que
enseñó Jesús, sí. ¿Te arrepentís de tu vida pasada, en fin, de todo lo que hiciste? Sí, muy bien. El siervo de Dios fulano se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de ahí la vida de pecado se acabó. Se acabó, o debía acabarse. Pero en principio eran más coherentes que hoy. Y sí, señor. Sí, señor.